Buenas noches a toda nuestra ilimitada audiencia en internet a través del canal Ver TV Noticias, por el cual podemos comunicarnos con ustedes todos los lunes a esta hora, a las 9:30 de la noche, para conversar sobre los distintos temas y tópicos que hoy en Venezuela se discuten y que por supuesto es del alto interés. Esta noche iba a estar con nosotros Roberto Marrero. Roberto Marrero estuvo hasta las primeras horas de la noche en Ramo Verde, reunido con Leopoldo López. Él es el abogado de Leopoldo López y se comunicó, me dice que no va a poder llegar. Vamos a hablar sobre algunos temas, entre otros que tiene que ver con toda esta situación por la que han atravesado más de 100 personas que se han declarado en huelga de hambre y que junto a Leopoldo y a Ceballos inicialmente mantuvieron esta lucha con un petitorio de algunas cosas en las que los venezolanos desde hace tiempo también venimos pidiendo, que es en el marco de la ruta electoral, por supuesto, entre otras cosas, fijar las elecciones, la fecha para las elecciones que la señora Tibisay Lucena, hoy después de recibir las instrucciones del señor Maduro, decidió en medio de una perolata. Hoy vi a Tibisay Lucena, por cierto, hablando no como ella a veces trata de guardar las apariencias. Hoy no guardó apariencias, hoy habló prácticamente cuestionando a un sector de la sociedad. Ella no puede estar cuestionando a nadie. Ella está allí para servirle a todos los sectores de la sociedad como presidenta del centro de coordinación electoral, rector de la política electoral, como es el Consejo Nacional Electoral. Pero hoy ya se atrevió pues a bajarse un poco más la careta y a hablar y a cuestionar a los sectores que políticamente no son afectas al PSUV, partido en el que ella milita, y hoy decía que, bueno, que hay gente que ha descalificado el CNE. Yo creo que el CNE es quien se descalifica cuando, por ejemplo, 6 meses antes de terminar el año que se van a hacer las elecciones, hoy anunció que en diciembre no había una fecha determinada, cuando ya, por cierto, desde el 30 de septiembre está vencida la fecha de esas elecciones del periodo parlamentario del cual formo parte como diputado de la Asamblea Nacional. De tal manera que hemos avanzado y bueno, ahora viene la etapa pues de impulsar todas nuestras candidaturas en el país. La Mesa de la Unidad en las próximas horas va a anunciar, ya lo hará Chugo Torrealba, también quiero informarlo en este programa, cómo quedó toda la maqueta de todos los candidatos y candidatas de la Mesa de la Unidad, y además anunciar una cosa importante, que vamos con una sola tarjeta, vamos con la tarjeta de la Unidad Democrática. Los partidos políticos han cedido, la semana pasada lo hizo Primero Justicia, me imagino que en las próximas horas, ojalá y así Dios quiera, lo haga Voluntad Popular, que creo que era el único partido que estaba pendiente por hacer este anuncio, pero que bueno, ya se puede decir pues que es un hecho que la Mesa de la Unidad Democrática ha logrado una importante alianza perfecta y que bueno, va a haber entonces los candidatos de la unidad y los candidatos del gobierno. El gobierno seguramente disfrazará algunos monigotes, le dará riar a alguna gente que dirá que es de oposición para que lancen candidaturas para tratar de dividir el país. Hoy Nicolás hablaba de la repolarización en estas elecciones. Yo estoy de acuerdo con la repolarización, pero no es en la política. La repolarización entre ese gobierno inepto, incapaz, corrupto que dirige Nicolás Maduro y Diosdado Cabello y compañía, y por supuesto, y los problemas del país. Los problemas del país, que vamos a empezar entonces a entrarle a ese tema, que es una de las cosas que más afecta a los venezolanos, no es precisamente los temas del debate político, Nicolás Maduro. Hoy, la semana pasada, traía para anunciarlo en el programa, que no pudimos hacerlo, decíamos que un cartón de huevo estaba llegando a 440 bolívares. Pues hoy les anuncio que el cartón de huevo está entre 500 bolívares y más. Eso es lo que el pueblo come. Pero además la carne la semana pasada estaba a 900 hasta 900 bolívares el kilo. Hoy la carne supera los 1.000 bolívares el kilo y donde se consigue. La leche en polvo que estaba hace apenas unos meses, 6, 8 meses en 78 bolívares, hoy está a 330 bolívares. La azúcar, que costaba 9.72, cuesta 54 bolívares. Si la consiguen
El arroz blanco que estaba a 9.50 cuesta 25. Y así pare usted de contar, el queso blanco, el kilo supera los 700 bolívares. Entonces, estos son los problemas, Nicolás Maduro, sobre los cuales vamos a debatir en esa campaña electoral. Porque para que pueda haber equilibrio en una sociedad, para que los gobiernos actúen con responsabilidad, tienen que tener control, tiene que haber contrapeso y equilibrio. Y es lo que no ha habido en la sociedad venezolana. Porque la Asamblea Nacional, con una mayoría abrumadora allí, bueno, el gobierno hace lo que le da la gana. Pone los magistrados que son militantes del PSUV, los convierten entonces en magistrados del Tribunal Supremo. Lo propio hace con el CNE y lo propio hace con incluso la Defensoría del Pueblo, que en los últimos días también hemos visto que con la visita a Venezuela de personajes como estos senadores brasileños que vinieron solo a visitar a Leopoldo López y además a reunirse con los dirigentes de los distintos partidos que conformamos la Mesa de la Unidad, bueno, fueron sacados del país a piedra, a empujones, trancaron la autopista Caracas-La Guaira, y allí está la demostración de un gobierno intolerante, pero que además no tiene control, porque con una mayoría parlamentaria, hoy el Congreso o la Asamblea Venezolana, la Asamblea Nacional, se habría pronunciado ya y le había exigido al gobierno respeto para que este tipo de cosas no ocurran en el país. De tal manera que esa Asamblea Nacional que vamos a elegir el próximo 6 de diciembre, Dios mediante, ya tenemos la fecha, podemos hablar de fecha del cambio, es el 6 de diciembre, bueno, va a servir para muchas cosas, entre otras cosas para aprobar leyes que le permitan al gobierno que facilite la producción en Venezuela, que no persiga a quienes producen, que no intimide, chantajee y presione como quiera y como le da la gana. Esa Asamblea Nacional va a servir para eso. Y hoy, por cierto, nosotros cuando escuchábamos después entonces, después de Tibisay, habló el señor Maduro y tuvo una reunión con toda una cantidad de candidatos que tienen, pero que ya ellos saben quiénes son a los que van a elegir. Porque yo no creo que a quien mandaron a Andrea Tarazón a competir con unos dirigentes del PSUV en Maracay, Mario Briceño, le van a ganar las elecciones allí, sobre todo a un personaje como Tarek El Aizaime, que abusa del poder, y ya vamos a hablar más allá de eso, pero eso lo propio ha ocurrido en otros sitios de Venezuela. ¿O es que acaso Ernesto Villegas no está compitiendo en Caracas con unos candidatos absolutamente en desventaja? No es ventaja, no es un ventajismo todo el poder que tiene quien fue ministro, bueno, mano derecha del presidente de la República. Así que ya ellos tienen definido aquí quiénes son sus candidatos y quiénes son sus candidatas para esas elecciones del próximo diciembre. Y por supuesto, para nosotros es mejor que mientras más visibles sean esas caras, mientras más conocidas sean esas caras, mientras esas caras estén más cercanas, más asociadas a Nicolás Maduro, pues más contundente va a ser la derrota para ellos, porque el gobierno va a asociarlo a un gobierno, como decíamos iniciando este programa hoy, que es un gobierno inepto, ineficiente, incapaz y corrupto. ¿Y a qué va a apelar este gobierno para tratar de ganar las elecciones, que no podrá hacerlo, pero que sin duda alguna van a sacar algunos diputados? Bueno, ellos van a apelar al chauvinismo, al patrioterismo, como ha venido ocurriendo en los tiempos que se ha desarrollado en la política. La construcción de un enemigo externo y la construcción de un enemigo interno. El enemigo interno es la MUD, es descalificar todas las responsabilidades aquí de la inseguridad según el gobierno, del alto costo de la vida, del desabastecimiento, de la escasez, según el gobierno es de la MUD. Aun cuando hoy vi a un triste y célebre personaje filósofo en un programa de televisión a la 1 de la tarde que decía, bueno, que aquí no hay desabastecimiento en Venezuela, que eso es una ficción. Ellos van a apelar, sin embargo, a echarle la culpa tanto a alguien afuera como adentro. Ustedes vieron que en días recientes, cuando hubo el fulano decreto de Obama, el gobierno se fue para la asamblea, Nicolás echó un discurso allá y dijo que a todo el mundo tenía que apoyarlo. Y nosotros dijimos, nosotros apoyamos la soberanía. Lo que no podemos apoyar es que unos funcionarios que están siendo acusados de distintos delitos
por el gobierno de los Estados Unidos, entre ellos, por ejemplo, abuso de derechos humanos, como hay otros personajes que también han sido acusados, no en este caso, sino en otro caso, por la DEA y están solicitados por narcotraficantes, esos señores no son la soberanía de este país ni uno tiene por qué votar por el gobierno para defender ¿qué? Esos los choros que se defiendan ellos por su propia cuenta. Bueno, entonces el gobierno, así como montó ese show, ahora va a montar un show que es el de, que es nada más y nada menos que el de plantear el tema del Esequibo. Va Nicolás Maduro este jueves para la Asamblea Nacional, allí va a plantear el tema del Esequibo y por supuesto ese tema que va a plantear Maduro allí, seguramente que es con la idea y con el propósito también de generar lo mismo que hizo con el decreto Obama. Es decir, que la campaña oficial de este gobierno, como no tiene cómo decir que voten por sus candidatos porque han hecho un buen gobierno, porque los anaqueles están llenos, porque ha habido productividad en el campo, porque hay medicina en las farmacias, porque los hospitales funcionan, porque no pueden decir eso porque no han hecho nada de eso, entonces ellos van a repolarizar entre la política y la política. No, ese no es nuestro tema. Nosotros, por supuesto, que vamos a defender, porque además, si algún gobierno ha sido alcahuete, irresponsable, y digamos la palabra alcahuete cómplice de lo que pasa en el Esequibo, es el gobierno venezolano, no desde ahora, sino desde hace tiempo. ¿Cuántas veces nos ha exigido? La primera vez que fue un grupo de diputados aquí en Venezuela hasta el Esequibo a hacer un acto de soberanía fueron descalificados. De tal manera que no es este gobierno el que ahora lucha porque defiende el petróleo y el territorio del Esequibo. Es precisamente porque este ha sido un gobierno complaciente y cómplice. Y por supuesto a nosotros también nos interesa ese debate, porque en ese debate el gobierno tendrá que explicar si vamos a luchar, vamos a darle pues con todos los hierros, pero no solamente es contra los Estados Unidos si lo tenemos que hacer, aunque en este caso creo que no tiene nada que ver este país con eso, pero está los chinos que están de por medio porque tienen intereses en la Exxon y está por supuesto también otros países que allí tienen sus intereses, por ejemplo Cuba, que siempre ha alentado que la República Cooperativa de Guyana es una república que tiene derecho a ese territorio. Ese acuerdo lo van a llevar el jueves, o ese planteamiento lo va a llevar Nicolás Maduro el jueves para la Asamblea Nacional, de tal manera que allí se abra un debate y entonces en vez de discutir los problemas del país, nos metan en el camino y en el callejón, digamos, de un tema político internacional con el cual ninguno de nosotros estamos en desacuerdo, ni en que se discuta, ni en que se defienda, porque todos tenemos que defender la Guyana que es nuestra o la parte del Esequibo. Nicolás Maduro también ha dicho hoy que él quiere, fíjense las contradicciones como esta gente actúa, pero además la demostración de la desesperación en la que están y de que están reconociendo ya que están perdiendo las elecciones. Él dice hoy, bueno, que él llama a firmar un acuerdo y que él sería el primero en firmarlo para que en Venezuela se reconozcan las elecciones y que ellos están dispuestos a reconocerlo. Bueno, desde la Mesa de la Unidad también hubo una respuesta antes de que hablara Maduro. Dijo, para hablar con Maduro necesitamos un fiador, estamos dispuestos a firmar ese acuerdo, pero ese acuerdo tiene que tener veedores internacionales, no solamente los que Tibisay quiere invitar, que es UNASUR, sino también tenemos que invitar a la OEA y a otros organismos internacionales que vengan a Venezuela a ser observadores del proceso. Y firmamos el acuerdo, pero también ese acuerdo hay que, si Nicolás está diciendo que él firme ese acuerdo, entonces ¿cómo es que él inmediatamente en su mismo discurso, unos minutos después, y eso está grabado allí, pueden buscarlo ustedes, dice que si la oposición gana, él sería el primero en lanzarse a las calles? ¿Cómo es eso, Nicolás? ¿Qué irresponsabilidad es esa? ¿Cómo es que dices que hay que firmar un acuerdo, pero tú mismo inmediatamente dices que lo vas a desconocer? Porque si el gobierno en un supuesto negado ganara las elecciones, las ganó. Ahora sí, que no creo, no tienen por dónde. Están ponchados, están raspados y van a ser barridos. Pero bueno, ustedes perdiendo las elecciones, ¿cómo es que tú te vas a lanzar a las calles? Tú lo que tienes es que lanzarte de una vez a resolver los problemas del país, que ha sido un incapaz
y que no estuviste a la altura de la responsabilidad que el chavismo te dio y que hoy ni el chavismo te quiere, porque en la mayoría de las encuestas de Venezuela el 80% de los venezolanos rechaza tu gobierno. De tal manera que eso va a ocurrir y vas a perder las elecciones y deberás reconocerlas, y de una vez entonces nosotros denunciamos que Nicolás Maduro ante el mundo ha dicho hoy que él va a lanzarse a las calles de este país porque la oposición puede ganar las elecciones. Esta es el análisis que queríamos hacer hoy en el programa El Oído al Tambor. El próximo lunes, Dios mediante, me comprometo con ustedes, con un invitado. Vamos a hablar ya sobre la campaña electoral, cómo es el estilo de campaña. Seguramente hablaremos ya de nombres de candidaturas, porque vamos a estar ya con todos estos anuncios que se han dado. Formo parte de los venezolanos que le ha dicho a Leopoldo López, y desde aquí se lo digo, ya es hora, hermano, levante esa huelga, levántese de esa colchoneta, vamos a trabajar por el país, el propósito se logró. Tanto los venezolanos que venimos pidiendo desde hace tiempo que se fije la fecha electoral, como usted que también tomó eso como bandera, hemos logrado ese propósito. Pues entonces seguiremos trabajando porque tu salida desde allá, desde Ramo Verde, que la vamos a conquistar, también será ganando la Asamblea Nacional. Ganando la Asamblea Nacional aprobaremos una ley de amnistía que permitirá que tanto Leopoldo como Ceballos y todos los que están presos por pensar distinto, por tener visión distinta de lo que piensa este gobierno, hoy son unos presos. Porque imagínense que hoy Nicolás Maduro dijo que él es un subversivo y que se lanzará contra la oposición si gana. ¿Ustedes se imaginan si nosotros decimos que si el gobierno gana nos vamos a lanzar a las calles para desconocer el triunfo? Bueno, entonces vamos a ponernos de acuerdo, Nicolás. Las razones por las que ustedes tienen preso a Leopoldo López es por discursos, y a veces meten preso a gente por un Twitter. Entonces ustedes, si dicen, hacen lo que les da la gana, y aquí no hay instancia ni fiscalía ni nada, bueno, lo va a ver porque a partir del 6 de diciembre va a haber una nueva mayoría parlamentaria que se instalará el 5 de enero, y a partir del 5 de enero en Venezuela va a haber entonces un equilibrio en la sociedad y va a haber una Asamblea Nacional que responda a los intereses del país. Y prepárate, Maduro, porque a partir del 6 de diciembre lo que viene es cambio parejo en este país, y un cambio definitivo que permitirá que tú seas sustituido en Miraflores por la vía del voto democrático cuando corresponda, puede ser en el referéndum revocatorio, para que pongamos allí un presidente o presidenta que le sirva a los intereses del país y no a los intereses de un partido. Nos volveremos a ver el próximo lunes, Dios mediante, a las 9:30 de la noche en El Oído al Tambor.